Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Rafale 3000. Este canal que siempre te va a presentar contenido que tenga que ver con arquitectura, diseño, presentaciones, conceptos, tutoriales o cualquier contenido que pueda ser de tu agrado y pueda, por supuesto, aportarte en tu mundo académico, en tu vida laboral o en tu vida de pasatiempo, tal vez, si eres fanático también, como nosotros, de la arquitectura y el diseño. Les damos la bienvenida y los invitamos a suscribirse, a darle like y estar siempre atentos a nuevos videos con contenidos interesantes. En esta oportunidad vamos a presentar un video con 5 tips desde mi experiencia y por supuesto son desde mi propia perspectiva acerca de cómo nosotros podemos controlar, manejar la cámara de un software gráfico que hace presentaciones tridimensionales para poder generar escenas correctas, interesantes, impactantes, dramáticas ante nuestro visualizador, ya sea desde el mundo académico, si tú estás en la universidad, en el instituto, o de repente si eres un profesional de arquitectura y de diseño que quiere impresionar a sus clientes o a sus visualizadores. Así que los invito a poder ver estos 5 tips y acompañarme en la presentación de ellos con toda la entusiasmo que podamos, por supuesto, y experiencia que podamos a ustedes transmitir. Bien, comenzamos con el primer tip. El primer tip tiene que ver con escoger la vista correcta de nuestro edificio, de nuestro proyecto, de nuestro espacio arquitectónico que vamos a presentar. En este caso es un edificio multifamiliar, ¿cierto? Que se ubica en una esquina. Lógicamente, al estar en esquina nos da la posibilidad de tener dos frentes. Sin embargo, no siempre va a ser así. Es posible que podamos también tener un proyecto que esté en un lote medianero. En cualquiera de los casos, es importante establecer y diferenciar cuál es la parte más interesante de nuestro proyecto que nosotros queremos destacar, ¿cierto? Siempre digamos, el diseño de un edificio encontraremos algunos detalles, algunas perspectivas, algunos frentes que, digamos, de alguna manera impactan más o podrían impactar más a un visualizador. Así que lo primero que tenemos que hacer es justamente determinar cuál es ese lugar, cuál es esa parte, cuál es esa proporción de mi edificio que de repente logre estos objetivos de manera significativa y uno, por supuesto, pueda sacarle máximo provecho. Entonces, esto está muy relacionado a la propia naturaleza del edificio, a la complejidad, a su lenguaje, a sus características formales, espaciales, al contexto también, por supuesto, porque un edificio se desarrolla en base a esas consideraciones. Así que el primer tip, queridos amigos, tiene que ver con eso. El tip número 2 tiene que ver con la distancia de mi cámara con respecto al target, con respecto a mi edificación. Lógicamente, esto estará muy relacionado con la envergadura del proyecto. Ya hablamos del tamaño, la escala, de los elementos, del lote, de la edificación o de lo que yo necesito presentar. Si, como en este caso, yo tengo acá un edificio multifamiliar, ¿cierto?, con cierta altura, lo más probable es que necesite ubicar este edificio con respecto a su contexto, ¿cierto? A la urbanización, al lugar, al barrio donde se ubica. Y, por supuesto, esta relación del edificio formalmente con sus calles aledañas. Así que siempre tendremos que buscar nosotros cuál es el objetivo de la vista a generar. Si es una vista donde el proyecto, digamos, debe leerse a nivel contextual, tenemos que tener cierta distancia. Si más bien yo necesito solamente destacar el edificio con lo más próximo, seguramente esa distancia tendrá que acortarse. Pero también cabe la posibilidad de que yo requiera algún detalle a presentar en mis escenas, y eso significará entonces tener a la cámara mucho más cerca. Esto, por supuesto, estará también relacionado con otros criterios que vamos a ver más adelante. Así que el tip número 2 es: puede haber escogido el lugar, la cara de donde yo voy a sacar mi escena, es determinar su distancia, la distancia de la cámara con respecto al objetivo a desarrollar o a tomar.
Tip número 2. El tip número 3 está muy ligado al que vimos anteriormente, la distancia. Y esto es el ángulo focal de la cámara. El ángulo focal determinará cuánto puede abarcar horizontalmente dentro de mi escena. También tiene que ver con la envergadura del proyecto o de lo que yo quiero estar. Normalmente en una vista, digamos, de calle, una vista exterior de un edificio, yo siempre recomiendo, dependiendo del software en el que estamos, porque algunos softwares trabajan con ángulos focales, otros trabajan simplemente con ángulo de cámara, y algunos trabajan en parámetros de, digamos, en unidades milimétricas y otros en grados decimales. Si mi edificio a nivel horizontal no requiere un ángulo mayor para poder ser captado, entonces yo recomiendo tener entre 75 y 85 grados como máximo, ¿no? En este caso estaba en 83 aproximadamente. Si más bien el edificio, digamos, es más estrecho a nivel horizontal, podríamos llegar inclusive a tener un poquito menos. Y si yo necesito tener más angular, recomiendo estar, si estamos trabajando con grados decimales, estar entre 90 grados y 100 grados. Si hablamos, por supuesto, de los grados decimales. Hay que tener cuidado si una perspectiva no abusar de este parámetro porque puede hacer, como ven ustedes en la escena, que la perspectiva se deforme y por supuesto se puede causar poco realismo en nuestra escena final. Así que el ángulo también es muy importante. Ahora, habrá que ir diciéndolo, ya en próximos videos hablaremos acerca de otros parámetros en vistas interiores que, por cierto, pueden cambiar también la perspectiva. No es lo mismo una vista exterior que una vista interior. El ángulo focal, entonces, hay que controlarlo correctamente para poder tomar la perspectiva y, sobre todo, trasladar ese realismo geométrico que pueda tener nuestra escena. Ese es el tip número 3. El tip número 4 tiene que ver con la altura de mi cámara, ¿cierto? Igual, está relacionado a los anteriores parámetros, sin embargo, también hay que saber establecer cuál es la correcta ubicación a nivel vertical. Normalmente buscaremos que nuestros edificios, nuestros proyectos, pues trasladen la sensación de caminante, es decir, de que yo estoy en el lugar y que estoy pasando por ahí y que estoy mirando el edificio desde mi propia perspectiva. Eso es lo que yo normalmente recomiendo para poder, digamos, trasladar esas sensaciones, ¿no? Que finalmente el arquitecto o el diseñador busca destacar esas cualidades. Entonces, la altura del observador, 1,80, 1,70, como digamos, geométricamente una altura de la vista de un ser humano, debería ser la correcta posición. Esto se puede lograr, por cierto, de dos maneras, ¿no? La experiencia me ha enseñado que puede ser a nivel intuitivo, muchas veces la propia experiencia de trabajo uno rápidamente establece cuál es la altura del observador correcta, pero se puede usar el horizonte de nuestra software, nuestro espacio digital, nuestro espacio virtual para determinar dónde debe estar esa altura. Normalmente entendiendo que ese nivel, ese horizonte debe estar siempre pues a la altura de los ojos. Así que si yo, por ejemplo, en este edificio quiero tener una vista de perspectiva a nivel de caminante, ese horizonte no debería pasar del primer piso, ¿cierto? Entonces, otro de los criterios que puede ser es que yo mire mis techos de primer nivel y siempre ese estará en su perspectiva, su ángulo de proyección siempre estará inclinado hacia abajo y por encima de los ojos. La otra forma es que si yo tengo, como en este caso, antropometría, gente como parte de la complementación de mi presentación, como parte de la ambientación, es que estas deben estar a la altura de nuestra cámara, como si estuviéramos mirándolo los ojos. Y la otra forma, por cierto, es utilizar, algunos softwares tienen el parámetro de altura, así que simplemente ingresamos el parámetro 1,70, 1,80, dependiendo, podemos estar en un rango entre 1,50 y 1,80, y de ahí podríamos establecer entonces el ángulo correcto. Hay otras dos formas de presentar perspectivas, que son en vista rasante, cuando estamos por debajo de ese 1,50 m,
que normalmente es recomendable cuando un edificio, por ejemplo, en este caso, tiene más altura y yo necesito de alguna manera mirar hacia arriba para poder apreciar las bondades de esta edificación. Entonces, por supuesto, acá siempre habrá que tener el cuidado respectivo de no perder ese apunte, ¿no? Y por supuesto la otra forma es dependiendo de qué es lo que quiero mostrar. Por cierto, la vista a vuelo de pájaro. Solo hay que recomendar que esa vista a vuelo de pájaro debe tener mucho cuidado. Esta nos va a mostrar el contexto mucho más amplio de la ubicación de nuestro edificio, pero también nos podría delatar acerca de los alrededores, digamos, artificiales, entre comillas, que pueda tener el edificio. Entonces, ahí debo ser también cuidadoso, ¿no? Si es que necesito esas vistas por la envergadura del proyecto, puede ser un proyecto, pues, de, digamos, mayor hectáreaje, y eso va a requerir, entonces, una vista mayor. Entonces, ese es el cuarto tip que hay que tener en cuenta: a qué altura ubico mi cámara para poder generar una vista fotorrealista. Y llegamos al quinto tip. El quinto tip tiene que ver con la escenificación, forma integral de escena que estoy captando con mi cámara. Recuerden que finalmente la escena se capta a través de este artificio, este artilugio, que es la cámara virtual que todo software tiene. Pero esta no va a captar solamente la bondad de nuestro edificio, sino también captará los elementos contextuales, el cielo, el horizonte y por supuesto la ambientación que la función de este edificio requiere. De lo mismo, recordemos una vivienda, un hospital, un edificio educativo, un edificio corporativo. Así que estos elementos tendrán que estar en armonía y acordes armónicamente también a la connotación de nuestro edificio. También es entonces una obligación de quien está generando la escena, además de cuidar elementos como altura, el ángulo, la distancia, la posición de la cámara, por supuesto, los elementos que acompañan esa escena. Esto también tiene que ver con, por supuesto, la luz, tiene que ver con las sombras, tiene que ver con el cielo, con el tiempo, ¿cierto? Lo que acompaña el tiempo, las condiciones climatológicas. Eso podría hacer que una escena, además de los otros criterios establecidos, también le den dramatismo y ayuden a generar sensaciones en nuestros usuarios, ¿no es cierto? Diferentes, entonces, yo recomiendo siempre, es mejor tener diferentes escenas con diferentes cualidades para poder, digamos, tener la posibilidad de presentar mejores escenas y más variadas, ¿no? Finalmente esas son las que de alguna manera van a generar el dramatismo, van a generar las sensaciones que todo artista busca en sus visualizadores. Queridos amigos, entonces esto es un poquito la transmisión de mis experiencias en este arte de presentar, de generar escenas fotorrealistas o escenas perspectivadas para proyectos arquitectónicos. Los invito a seguirnos, los invito a dar like, a suscribirse y a estar pendiente en futuros videos. Próximamente estaremos hablando de otras cualidades que son necesarias para generar una correcta escena perspectivada, una correcta escena fotorrealista para arquitectura. Estaremos entonces juntos nuevamente para poder compartir estas experiencias. Muchas gracias y no olvidar de darnos me gusta y de suscribirse.